Buenas. Ahí comparto pantalla. Vuelvo a compartir el Kahoot para los que no se sumaron. Así se van uniendo. Comparto pantalla. Bien. La clase de hoy vamos a ver primero un poco de análisis de eficiencia, teorema maestro, eh, y después vamos a ver eh, algunas demostraciones gráficas, digamos, de los tiempos de ejecución que vamos a ir hablando, como plasmar un poco más en la práctica lo que venimos hablando antes como teóricamente. Y después vamos a comparar búsqueda lineal con ordenar y después hacer búsqueda binaria, ¿sí? Voy a ver cómo venimos con el Kahoot. Bueno, hay 32 personas. Calculo que todavía faltan conectarse. Arranco con la clase y mientras tanto vayan sumándose. Bien. Primero, vamos a hablar de eficiencia. Y antes de eso, va a ser un repaso de lo que viene en la teórica, pero como para tener en claro los conceptos y después sí ver cosas un toque más complicadas, ¿sí? Pero bueno, bien. Vamos a hablar de eficiencia, entonces antes queremos saber por qué queremos saber la eficiencia de un algoritmo. Eh, si, si la presentación no está en el Drive, la subimos. ¿Se está viendo chiquito? No se ve bien. Yo lo veo bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿por qué queremos saber la eficiencia de un algoritmo? Ok, perfecto, Felipe. Primero, es un criterio para comparar algoritmos, ¿sí? Pero la comparación es de algoritmos, digamos, de forma teórica, no de programas. Pues si queremos comparar programas, podemos correr un programa, agarrar un cronómetro, por así decir, fijarse cuánto tarda cada programa. El problema de eso es que hay otras variables, más allá de las teóricas, que pueden influir en el tiempo que tarda un programa. Por ejemplo, yo corro un programa en mi compu y va a tardar un determinado tiempo. Pero si corro el mismo programa en la compu que tenía hace 20 años, y probablemente tarde 10 veces más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es comparar algoritmos independientemente de la implementación de esos algoritmos, ¿sí? Si nosotros queremos, por ejemplo, comparar, no sé, búsqueda lineal con búsqueda binaria. La comparación es de los algoritmos, búsqueda lineal con búsqueda binaria, no de las implementaciones de esos algoritmos. ¿Está bien? Independientemente del lenguaje en el que están implementados, independientemente de la computadora en la que se está corriendo, independientemente de todo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la búsqueda lineal y como para poder entender la diferencia entre algoritmos, digamos, de forma teórica del programa en sí. El algoritmo de búsqueda lineal o búsqueda binaria no necesariamente tiene que estar aplicado a un programa. Por ejemplo, yo puedo buscar linealmente libros o puedo buscar usando búsqueda binaria libros también, ¿sí? O dentro de una enciclopedia puedo buscar una palabra linealmente, puedo buscarla haciendo búsqueda binaria. Entonces, en ese sentido, lo que quiero comparar es qué me sirve más, ¿sí? Entonces, por eso, ahí es cuando nosotros hablamos de eficiencia y decimos, bueno, quiero comparar qué es mejor. Y por otro lado, quiero predecir cuál es el comportamiento si aumento el tamaño de mi input. Es decir, yo puedo saber que puedo correr, no sé, búsqueda lineal para un array de 10 elementos.
pero ¿qué pasa si tengo un array de 1.000.000 de elementos? ¿Cómo se va a comportar búsqueda lineal y cómo se va a comportar búsqueda binaria? ¿Sí? En relación a si tengo un elemento, 2 elementos, 10 elementos y así. ¿Cómo va a ir progresando la eficiencia en función de la cantidad de elementos que recibe el array? ¿Sí? Entonces, me va a servir para eso también saber la eficiencia, para poder predecir cuál va a ser el comportamiento. Si va a crecer linealmente, va a crecer logarítmicamente o va a crecer exponencialmente, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es un poco como a modo de resumen de qué es la eficiencia y por qué queremos conocer la eficiencia, ¿sí? Cuando hablamos de eficiencia, puede ser tanto en tiempo, que generalmente en la materia vamos a hablar de esta, digamos, temporalmente, o a nivel espacio, ¿sí? De cuánto ocupa un programa en la memoria, ¿sí? O cuánto utiliza el programa de memoria, y a medida de que crece el programa del algoritmo, a medida que crece el input que recibe el algoritmo, cuánto más va a necesitar, ¿sí? Pero generalmente nos vamos a centrar en lo que es la complejidad o eficiencia temporal, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bien, si no hay dudas, pasamos. ¿Qué herramienta usamos para medir la complejidad, para medir esa eficiencia? Nosotros usamos esta herramienta teórica que se llama complejidad Big O, que lo que nos permite es describir el comportamiento del algoritmo teóricamente, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, agrupar algoritmos, no sé, decir, bueno, búsqueda lineal se comporta parecido a tal otro algoritmo. ¿Por qué? Porque la eficiencia es similar. O decir, no sé, conocemos un montón de algoritmos de ordenamiento y hay un par que se comportan similar y hay otros que se comportan, por ejemplo, tenemos inserción y selección por un lado, que tienen determinada complejidad, y por otro lado tenemos quicksort, mergesort y otros algoritmos que también tienen otra complejidad, ¿sí? Entonces, de esa forma como que vamos agrupando algoritmos en función de la eficiencia. Y por otro lado, también nos sirve para compararlos, porque podemos decir, bueno, este algoritmo va a ser mejor o peor que este en determinadas circunstancias. ¿Está bien? ¿Cómo funciona la notación Big O o la complejidad Big O? Lo que hace es buscar el peor escenario. Por ejemplo, si yo quiero describir búsqueda lineal, lo que voy a tratar de considerar es el caso de que el elemento que estoy buscando está al final del array. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, si yo pienso el mejor caso, lo que va a pasar es, pienso en búsqueda lineal y yo voy a buscar y el elemento que estoy buscando es el primero. Entonces, listo, ya está, lo encuentro al toque. Sí, respondiendo a Claudia, Quicksort es medio raro. Nosotros, primero, igual todavía no sabemos qué es O de n cuadrado, ¿no? Hasta este punto de la clase. Quicksort no era Pero no era la misma complejidad que Mergesort, n log n. sí, en la práctica es n log n. En algunos lados dicen que es n cuadrado, pero según el análisis que hacemos nosotros es n log n. Bien, igual lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con qué es la notación Big O, ¿sí? Entonces, tomamos siempre el peor escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos buscar en un array, vamos a considerar el peor caso, porque si consideramos el caso más simple, en realidad no nos aporta tanta información. Yo quiero saber, bueno, en el peor caso, qué es lo que va a pasar. O si tengo búsqueda binaria, voy a tener que hacer la mayor cantidad de divisiones posibles del array, ¿sí? Y después, cómo funciona esta notación Big O es contando la cantidad de operaciones en función del tamaño del input, ¿sí? Si es un array, la cantidad de elementos del array; si es una matriz, las dimensiones de la matriz; ese sería el tamaño del input. Y siempre buscando la cota superior, ¿está bien? Es decir, yo puedo acotar mi problema superiormente
con una determinada función. ¿Sí? Esto es como a nivel eh, como teórico y a modo de resumen, que probablemente esto lo fueron viendo en la teoría. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente diapo. Que en realidad la siguiente diapo ya es el Kahoot. Entonces, vamos al Kahoot. Voy a compartir acá. ¿Hasta acá alguna duda? No, no. Bien. Tenemos 46 personas en el Kahoot. Espero a que se terminen de sumar. Paso de vuelta el link. Bueno, 55 dejo un toque más para que terminen de sumar. Bueno, eh, arranco. ¿Hay alguien que se quería sumar y que no se pudo sumar? Espero que no. Bien, arrancamos. Las primeras preguntas van a ser muy sencillas, pero como para entender conceptualmente y teóricamente qué es la notación Bigot, ¿sí? Dice, ¿cuánto cuesta obtener el primer elemento de un array? O de n, o de 1, o de log n, o de n cuadrado. Bien, la mayoría respondió bien. Ahora vamos a ver un poco la justificación. El que ganó, ganó por buen modem. Eso que quede claro. ¿Por qué? Por buen modem, por buen internet. Sí, sí. Bien, acá el algoritmo de obtener el primer elemento de un array debería tener una pinta así, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Directamente va a la posición cero y devuelve la posición cero. Simple, ¿sí? Entonces, ¿cuántas operaciones hace? Lo que decíamos es que la notación Vigo lo que hace es contar la cantidad de operaciones. Entonces, en este caso, nosotros decimos, bueno, hay una sola operación que es acceder al primer elemento, ¿sí? Entonces vamos a decir que TDN, es decir, el tiempo que tarda la función o el algoritmo en función de un tamaño n, ¿sí? Que en este caso n va a ser el tamaño del array, es 1. ¿Sí? Entonces podemos decir que es O de 1. Bien, ahora, ¿por qué podemos decir que es eso de 1? Teóricamente, lo que significa que es O de 1 quiere decir que existe un C tal que 1 por C es mayor o igual que TDN. Es decir, en este caso, este 1 viene del O de 1. ¿Sí? Entonces decimos, existe un C tal que para todo N, o para todo N mayor a N0, un N0, se cumple esto. En este caso, sí, es cierto, pues por ejemplo, si C es igual a 1, se cumple. ¿Sí? Que para cualquier N se va a cumplir esta condición. Entonces, en este sentido es lo que hablamos de una cota superior. ¿Está bien? Sí, cuando dice C no es el lenguaje, es una constante. ¿Sí? Existe una constante C tal que se puede cumplir eso. ¿Sí? Bien, pasamos la siguiente pregunta del Kahoot. ¿Cuánto cuesta sumar los primeros dos elementos de un array? A ver, los que tienen buen internet, que aprovechen.
Bien, acá hubo un poco divididos entre O de 1 y O de 2. Vamos a ver un poco, la respuesta correcta era O de 1, pero vamos a ver ahora la justificación. Sumar los primeros dos elementos de un arreglo tiene una pinta de este estilo, ¿sí? Entonces vamos a tener tres operaciones. Vamos a obtener el primer elemento, vamos a obtener el segundo elemento. Matías, no, Sí, solamente yo estaba viendo esta diapositiva. Volvemos. Arranco de vuelta. Sumar los primeros dos elementos de un array va a tener una pinta de este estilo. Vamos a obtener el primer elemento, obtener el segundo elemento y después sumar los otros dos elementos. Es decir, vamos a tener tres operaciones. Entonces, podemos decir que T de n va a ser igual a 3. Es decir, independientemente del tamaño del array, siempre va a haber tres operaciones. Pero podemos decir que es O de 1. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que es O de 1? Porque también existe un C tal que 1 por C es mayor o igual que 3. En este caso, C podría ser, por ejemplo, 3. ¿Sí? Para cualquier n, 1 por 3 va a ser mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, por eso podemos decir que es O de 1. ¿Está bien? Hay tres operaciones y se puede acotar como O de 1. ¿Podríamos decir también que es O de 2? Sí, porque podríamos tener acá, decimos 2, existe un C, tal que 2 por C es siempre mayor o igual que 3. También podríamos decir que es O de n, porque n por C, existe un C, tal que n por C siempre va a ser mayor que 3. Por ejemplo, si C es igual a 3, para cualquier n0 mayor a 1 se va a cumplir eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me da más información? ¿Decir que es O de n, decir que es O de 2 o decir que es O de 1? Lo que me da más información, es decir, la cota más, más interesante en algún sentido, es decir que es O de 1, porque nosotros lo estamos acotando de la mejor forma posible. Si nosotros decimos que es O de n, no estamos dando tanta información. Si decimos que es O de 1, damos mucha más información. ¿Está bien? ¿Se entiende a qué me refiero con dar más información? Es decir, estoy acotando mejor la función esta, la complejidad. ¿Está bien? Todo lo que sea O de 1 va a ser también O de n, va a ser también O de n cuadrado, va a ser también O de n al cubo y también O de exponencial. ¿Sí? Pero, pero cuando la describimos, preferimos describirla como O de 1. ¿Está bien? Bien, pasamos a otro Kahoot. Vuelvo acá. Alan se mantiene ahí la cabecera. ¿Cuánto cuesta imprimir todos los elementos de un array? ¿O de n, o de n cuadrado, o de log n, o de raíz de n? Muy bien. Casi todos respondieron bien. Vamos a ver un poco ahora la justificación. Pero en definitiva, si queremos imprimir un array, la función va a tener una pinta de este estilo. Vamos a recorrer todos los elementos y por cada uno de los elementos vamos a hacer un printf. Entonces, primero vamos a tener una operación que va a ser inicializar i en 0. ¿Sí? Y después, en cada iteración, vamos a tener tres operaciones, que va a ser imprimir, verificar que i sea menor que n y incrementar i. ¿Sí? Entonces, en total, T de n va a terminar siendo, estas tres operaciones las hacemos n veces, entonces T de n va a terminar siendo 3n por estas tres operaciones que hacemos n veces, más 1 por esta operación que hacíamos originalmente. Y esto lo podemos acotar como O de n. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, podemos decir que existe un C, perdón, tal que n por C es mayor o igual que T de n, es decir, que 3n más 1. Porque en este caso podríamos decir, no sé, que si C es igual a 4, para cualquier n0 mayor a 1, se va a cumplir. ¿Sí? Esto es
no es que cada vez que vamos a evaluar la complejidad vamos a hacer esto, pero simplemente como para entender qué es la complejidad. ¿Por qué decimos que decir que algo es O de algo, o de n, por ejemplo, es una cota superior? ¿Sí? Justamente por eso, pues lo que estamos haciendo es encontrar una función, en este caso n por c, tal que en ningún momento, a partir de un determinado n0, nuestra función, digamos, el tiempo que tarda la función o el algoritmo, va a ser superar esa cota. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguna. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, esto es simplemente a modo de entender teóricamente cómo funciona, pero hay ciertos tips para no tener que hacer esto constantemente. Por ejemplo, si nosotros tenemos algo que es O de n más 2, es decir, tenemos un término sumando, una constante sumando, podemos despreciar la constante. ¿Por qué? Porque a medida que crece mucho este n, esta constante se va a volver despreciable. Entonces, podemos directamente descartarlo. Lo mismo pasa cuando tenemos constantes multiplicando. Es decir, si tenemos O de 2 por n, podemos decir que es O de n. ¿Por qué? Porque también podemos descartar este 2. Y cuando tenemos términos, por ejemplo, un polinomio, en este caso de grado 2, siempre el término que se va a terminar preponderando a medida que aumenta el tamaño de n, va a terminar siendo el término mayor, es decir, en este caso n cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente se va a ir despreciando este n y esta constante a medida que va creciendo el tamaño de n. Todos estos tres tips, que son lo que, en definitiva, cuando nosotros tratamos de determinar la complejidad de un algoritmo, usamos para determinarla, porque nosotros no vamos a estar contando cada una de las operaciones, porque en definitiva sabemos que si hay dos operaciones más, eso va a ser despreciable. Lo que hacemos es usar estas reglas, estos tips, y llega un momento que los vamos incorporando, ¿sí? Acá dice, pero ¿por qué O de n sobre 2 no es O de n? Si total siempre hay que hacer el cuadrado de n. O de n sobre 2, o sea, O de n dividido 2, sí es O de n, porque es como multiplicarlo por un medio. Entonces estamos en este caso, estamos en el caso de estar multiplicando por una constante. Estoy respondiendo a la pregunta de Franco. Eh, bien, estos se justifican justamente con lo que estábamos viendo antes. Nosotros podríamos justificarlo teóricamente como con lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es usar, ¿sí? Aplicar. Bien, vamos con otra. Pero a medida que crece n, más valor adquiere lo que multiplica, dice Gonzalo. Sí, pero esto siempre va a ser un 2. Entonces, por ejemplo, bien, yendo a este caso particular, si lo quisiéramos justificar con lo que veníamos viendo antes, nosotros acá decimos t de n, que algo sea O de n significa que existe un c tal que n por c es mayor o igual que t de n. Supongamos que no tenemos este 1, ¿sí? Este 3 va a terminar siendo despreciable porque nosotros siempre vamos a poder decir, bueno, c es igual a 3 o c es igual a 4. Entonces, ahí lo vamos a poder despreciar, ¿sí? Así lo podríamos justificar, si lo quisiéramos ver como más teóricamente, lo podríamos justificar de esa manera. ¿Por qué se pueden despreciar las constantes que multiplican? Por más que es cierto que a medida que crece n, vamos a tener, en lugar de una n, vamos a tener dos n. Pero siempre va a ser linealmente el crecimiento. ¿Está bien? Entonces, por eso lo que nos sirve es decir, bueno, crece linealmente. Esa es la información. Vamos a tener algoritmos que son lineales, independientemente de si acá hay un 2 o hay un 3. Porque lo que queremos hacer es abstraernos de las implementaciones. Entonces puede ser que en una implementación nosotros tengamos que hacer 3 recorridos de un array y en otra tengamos que hacer 2. Pero en términos de complejidad, la complejidad va a ser más o menos la misma, va a ser lineal, ¿sí? No es que vamos a querer entrar en detalle de cuántas operaciones estamos haciendo. Lo mismo pasa en este caso. No vamos a querer entrar en detalle de
si en una implementación hacemos 2 operaciones de más, en otras hacemos 3, o en otras no hacemos ninguna. Nosotros lo que queremos decir es que en líneas generales el algoritmo es ODN, independientemente de la implementación. Por eso tratamos de abstraernos de las constantes también. Teóricamente se justifica como les decía antes, pero en la práctica, si lo queremos interpretar, es un poco eso. Tratamos de abstraernos de esos casos particulares para ver el caso general, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de entender, por ejemplo, si quisiéramos imprimir una matriz, cómo lo analizamos de esta forma. Podemos decir, no sé, acá tenemos un for, tenemos una matriz de n por m. Tenemos primero un for de tamaño n y después tenemos otro for de tamaño m. Entonces, podemos decir, bueno, todo lo que está dentro de este for lo voy a hacer n veces. Entonces, vamos a ver cuánto cuesta lo que estoy haciendo dentro de este for. Entonces, me fijo y lo que cuesta va a ser, tengo Eso este no, otro for, eso ¿sí? no va para el Kahoot, perdón. No es uno Eh, de los puntos del. Digo por si vas a spoilear. Creo que no, pero me fijo, puede ser que lo esté spoileando. No, creo que no. Creo que no lo tenía en el Kahoot. Bien, entonces todo lo que tengo acá va a ser O de n por lo que me cuesta lo que tengo acá adentro, que en este caso va a ser m por lo que me cuesta lo que está acá adentro. Entonces vamos a tener O de n por m por el costo de esto acá adentro. En este caso es un printf, que es O de 1. Entonces vamos a poder decir que la implementación, el algoritmo este es O de n por m, ¿sí? Independientemente de si acá yo hago una operación, acá hago otra operación y hago 3 operaciones o lo que sea, yo lo que trato de ver es conceptualmente cuántas veces estoy recorriendo el arreglo, la matriz en el sentido de las columnas, cuántas veces la estoy recorriendo en el sentido de las filas, y después cuánto cuesta la operación que hago en cada posición. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que es O de n por m. Si se fijan, en este caso, la complejidad no está en función de un n nada más. La complejidad está en función de un n y un m. ¿Por qué? Porque siempre la complejidad nosotros la definimos en función de las variables que tenemos. En este caso son n y m. ¿Sí? El tamaño de nuestro problema se define en función de n y m. En otro caso, supongamos que tenemos una matriz que siempre es cuadrada, el tamaño de la función podría definirse en función de n directamente. Pero en este caso, se hace en función de n por m. Eso es importante porque en este caso es una matriz, pero a medida que van a implementar algoritmos y resolver distintos ejercicios, siempre van a tener que buscar definir la complejidad en función de las variables del problema. Por ejemplo, si yo les estoy dando una variable que es no sé, el largo de un array, yo tengo que decir que ese n lo que representa es el largo del array. Porque si no, no me dice nada decir que es ODN. Entonces yo siempre tengo que aclarar que es ODN. Esto sirve para los parcelitos, les va a servir para cuando tengan que explicar la complejidad y para los TPs y para todo, ¿sí? Bien, y otra cosa que también es importante es en el caso de que ustedes usan funciones que no están implementadas por ustedes, por ejemplo, en este caso printf, tienen que aclarar cuál es la complejidad que asumen de printf. Por ejemplo, en este caso, yo digo, bueno, printf es O de 1, ¿sí? Pero si tuvieran acá una función que lo que hace es, no sé, una operación que no es O de 1, deberían aclararlo y tenerlo en cuenta a la hora de determinar la complejidad del algoritmo. ¿Está bien? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Perfecto. Lo de que, como para, quiero dejar en claro eso de expresarlo en variables del problema. Si no saben, está bien que supongan. Si, por ejemplo, no saben están en un parcelito y no saben cuál es la complejidad de una función que están usando, pueden decir, bueno, supongo que es tanto a la hora de justificar la complejidad. Pero es importante que lo aclaren eso. Pues si no lo aclaran, nosotros no sabemos. ¿Está bien?
O sea, algo en particular siempre, por ejemplo, que una búsqueda sea ODN. Sí, depende cuánta información tenés de esa búsqueda. Por ejemplo, si estás haciendo búsqueda binaria, podrías aclarar que es O de log n. Pero siempre vas a tener que aclarar. Bien. Otra cosa es importante que lo expresen en función de las variables del problema, porque, por ejemplo, si ustedes están del lado de Alan y están implementando una función, cuando le digan la complejidad a Bárbara, que va a ser la persona que use esa función, Bárbara va a querer conocer la complejidad en función de las variables del problema, no de la forma en que está implementada esa función. ¿Sí? Va a querer saber en función de la matriz que le estoy dando, no en función de lo que estoy haciendo acá adentro, pues no lo conoce. ¿Está bien? Nada, como para cerrar esa idea de que la complejidad se expresa en función de las variables. Y ahora pasamos al cálculo de complejidad para casos recursivos. ¿Sí? ¿Qué es la recursión? Es cuando estamos definiendo algo usándose a sí mismo. Por ejemplo, en este caso, si buscan recursión en Google, Google les responde, quizás quisiste decir recursión. Justamente es un chiste que hace Google de que, nada, es recursivo. ¿Sí? Bien. Supongamos que tenemos esta función recursiva. Viéndola así a simple vista, ¿cuál es la complejidad de esta función? ¿Alguien lo quiere decir por el chat o no sé, o comentándolo, hablando? Me parece que es ODN. Depende la. Depende si le pasas un. Ah, no, es un 6T, ok. No, sí, Bien. ODN. Acá dicen ODN, ODI. Sí, lo ideal sería decir que es ODI, justamente por eso, porque I es la variable del problema, pero sí, podrían decir que es ODN siendo N igual a I también. Pero está bien. Lo que hace la función es ODN intuitivamente, eso se puede ver. ¿Por qué? Porque lo que hace es le resta I veces 1 a I, hasta llegar a 0. Entonces va a terminar siendo ODN. En cada llamada recursiva, entro acá, le resto 1, vuelvo a llamarla, entro acá, le resto 1, vuelvo a llamarla y así n veces. ¿Sí? Eso se puede justificar intuitivamente. Si lo quisiéramos hacer un poco más formalmente, lo que podemos decir es que TDN va a ser O de 1 más TDN menos 1. ¿Sí? Esto es lo que llamamos una ecuación de recurrencia. Una ecuación de recurrencia es cuando definimos la función en función de sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, TDN está definida en función de TDN menos 1. Probablemente si esto lo escucha alguien que da matemática discreta, me va a decir, esto es una aberración, pero básicamente es algo por el estilo, ¿no? O sea, como para en la práctica es algo de este estilo. Entonces, tenemos una ecuación de recurrencia, que en este caso va a ser O de n más O de 1, porque acá estamos haciendo dos operaciones que son O de 1 más TN menos 1. ¿Por qué? Porque dentro de esta llamada, ¿sí? Que tiene tamaño I, o n, siendo n igual a i, lo que vamos a hacer vamos a hacer dos operaciones O de 1 y después vamos a hacer esta operación que va a tener tamaño n-1. ¿Sí? ¿Por qué tiene tamaño n-1? Porque acá le restamos 1 a i. ¿Está bien? Entonces, por eso la ecuación de recurrencia es esta. Es Tn igual a O de 1 más Tn-1. ¿Sí? Este Tn-1 es porque achicamos el problema en 1 acá. ¿Sí? Bien, ¿y cómo llegamos de esta ecuación de recurrencia a que es O de n? Bien, lo que podemos hacer es decir, bueno, si Tn es O de 1 más Tn-1, nosotros sabemos esto, cuál es el valor de n, el de Tn para n, ¿no? Entonces, para Tn-1, lo que podemos saber es que va a ser O de 1 más Tn-2. O aplicamos justamente esto mismo. Es como decir, bueno, en lugar de n acá vamos a tener n-1. Y a su vez, ahora tenemos Tn-2 acá. Y lo podemos dividir en O de 1 más Tn-3. Si nosotros seguimos haciendo esto, hasta llegar acá a un Tdn menos n, acá, lo que nos va a quedar es Tn es igual a n por O de 1 más Tn menos n.
TDN menos n va a ser un problema de tamaño 0, que va a ser O de 1, ¿sí? Entonces vamos a poder decir que es que la complejidad es O de n, ¿sí? Esto sería si lo quisiéramos justificar más teóricamente. En la práctica, si ustedes se encuentran con un problema de recursividad de este estilo, lo pueden justificar formalmente, de esta forma, usando la ecuación de recurrencia, expandiéndola y llegando, por ejemplo, en este caso, a que TDN es igual a ODN, o lo podrían justificar intuitivamente diciendo, bueno, acá hacemos n operaciones, porque en cada llamada recursiva le restamos 1, vamos achicando el problema en 1, y así. En definitiva es más o menos lo mismo que hice esto, lo único que esto es más formal, y lo que dijeron ustedes y lo que vimos en la diapo anterior es un poco más intuitivo, ¿sí? Bien, esta introducción es un poco para entender el concepto de ecuación de recurrencia. ¿Se entendió más o menos lo que, lo que vimos recién? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a recursividad más, que es división y conquista. ¿Qué es división y conquista? ¿Alguno quiere comentar qué es un problema de división y conquista? ¿Cómo es que resolvemos un problema usando división y conquista? Se trata de reducir el problema a una porción del mismo hasta que llegamos a un caso en el que no se puede dividir más y ese problema es mucho más rápido, por así decirlo, de resolver que lo que teníamos antes. Bien, tratamos de reducir el problema, eso es cierto. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿esto es división y conquista? Nosotros acá estábamos reduciendo el problema, ¿sí? Porque lo reducíamos en 1. ¿Pero esto es división y conquista o no es división y conquista? No, por eso decía una porción del mismo. Bien. Una fracción sería, por así decirlo. Claro, lo dividimos justamente lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos en partes iguales. Lo fraccionamos, como decís vos, el problema. Entonces, tenemos el problema, lo dividimos en partes proporcionalmente iguales. Después lo que hacemos es operamos con una determinada cantidad de esas partes y aplicamos una operación, ¿sí? En cada una de esas partes. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar una ecuación de recurrencia para este tipo de problemas, va a tener generalmente esta pinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en este T de n sobre b, lo que vamos a decir es, bueno, nosotros dividimos el problema en b partes iguales, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía Gabriel, que lo fraccionamos o lo dividimos en porciones, lo dividimos en b porciones, ¿sí? Y van a ser todas iguales. El tamaño de cada porción va a ser n sobre b, ¿sí? Entonces, el tiempo que va a tomar va a ser t de n sobre b. Y dependiendo del problema, vamos a tener que resolver a problemas, vamos a tener que hacer a llamados recursivos de este tamaño, ¿sí? Y finalmente, este último término es el costo fuera de las llamadas recursivas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en división y conquista, en búsqueda binaria, nosotros tenemos que elegir cuál de las dos partes del array nos quedamos. Entonces, esa elección va a tener una determinada complejidad. Entonces, en ese caso va a ser O de 1. Pero quizás en otros problemas, como en Mersor, no es O de 1. Entonces, ahí vamos a ir viendo ese costo que es fuera de las llamadas recursivas, ¿sí? Cuánto me cuesta. Y eso lo expresamos como n a la c, un monomio de grado c, ¿sí? O algo así, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, por ahora no. Bien. Entonces, esto lo que hace es la ecuación de recurrencia nada más. Hasta acá no dije nada nuevo. Es como teníamos en el otro caso, la ecuación de recurrencia que vimos hace un rato, para los problemas de división y conquista, generalmente tienen esta pinta, ¿sí? Ahora, existe el teorema maestro que lo que nos dice es, bueno, si tenés una ecuación de recurrencia de este estilo, lo que puedes hacer es aplicar este teorema para resolver la ecuación de recurrencia y encontrar la complejidad del algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, vamos a comparar logaritmo en base b de a, siendo b la cantidad de
problemas en los que dividimos nuestro problema inicial a la cantidad de llamadas recursivas que hacemos. Y siendo C el exponente este. ¿Está bien? Entonces comparamos. Logaritmo en base B, ¿es menor que C? ¿Es igual que C o es mayor que C? Si es menor que C, entonces la complejidad va a ser O de n a la C. Si es igual que C, la complejidad va a ser O de n a la C por logaritmo de n. Y si es mayor que C, la complejidad va a ser O de n a la logaritmo en base B de A. Algo que me sirve a mí para estos casos es decir, bueno, este último caso y este primer caso son muy parecidos. Pues si se fijan, los dos, la complejidad en los dos casos es O de n a la algo. Y ese algo es el máximo entre el logaritmo en base B de A y C. ¿Está bien? Si C es más grande, es O de n a la C. Si C es más chico, es decir, si el logaritmo en base B de A es más chico, entonces en el exponente tenemos logaritmo en base B de A. Y este caso no les queda otra, es el caso en que sean iguales. Viéndolo conceptualmente, este caso es el caso en el que la operación que hacemos por fuera de las llamadas recursivas me cuesta más, tiene más peso, y este caso es el caso en el que las llamadas recursivas me terminan costando más. ¿Sí? Como un poco viéndolo conceptualmente significa eso. Si se quieren meter más en detalle, pueden buscar la demostración en algún libro, pero conceptualmente funciona así. Lo que van a hacer ustedes es aplicarlo, no vamos a buscar la demostración formal de bien. ¿Alguna duda del teorema? Bien, pasamos. No, por ahora no. Entonces, tenemos el cálculo de complejidad de búsqueda binaria. Búsqueda binaria tiene una pinta de este estilo, ¿sí? O sea, dividimos el problema en dos partes, elegimos una de las dos partes y hacemos llamadas recursivas, ¿sí? Vamos a ir al Kahoot, volvemos. Bueno, esto es como había quedado, Alan sigue arriba. Vamos a la pregunta, que dice, ¿cuál es la ecuación de recurrencia de búsqueda binaria? Esa es un poco más picante que hay que prestar más atención en cada una de las ecuaciones de recurrencia. O log n. Estuvo parejo, estuvo parejo. De hecho, hubo más gente que respondió la primera que la tercera. Ahora lo vamos a ver. Volvemos acá a la diapo. Lo que hace la función es, tiene un montón de operaciones O de 1, que es fijarme si estoy en el caso base, dividir, encontrar el medio, fijarme si, otra vez, si en el medio encontré la solución. Estos serían todas partes del caso base. Y después tenemos dos llamadas recursivas acá. Tenemos T de n sobre 2 y cada una de T de n sobre 2 porque partimos el problema en dos. Entonces acá me dicen, ¿por qué entonces la solución, volviendo acá, por qué la solución es T de n sobre 2 más 1 y no 2 por T de n sobre 2 más 1? ¿Sí? Sí, en realidad hay dos llamadas recursivas. Bien. La justificación son estos if. Nosotros acá solamente entramos a una de las dos opciones, ¿sí? No vamos a entrar a las dos al mismo tiempo, porque la posición del medio puede ser menor o puede ser mayor, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Entonces nunca se va a dar que se hacen las dos llamadas al mismo tiempo. Por eso es que la respuesta era Tn es igual a 1 por Tn sobre 2 más 1, ¿sí? Porque solamente entramos a uno de estos if. Entonces, solamente hacemos una de estas dos llamadas recursivas. ¿Está bien? ¿Se entendió para los que habían respondido 2 por Tn sobre 2 más 1? ¿Por qué hacemos una sola llamada recursiva y no dos? Igual eran capciosas porque había muchas opciones parecidas, pero como para aclarar. Dividimos el problema en dos problemas de tamaño 2, en dos problemas, que es este n sobre 2, y después llamamos a una sola vez recursivamente.
O sea, esas dos líneas son n sobre 2, pero en la práctica solo entramos a una. Claro, dividimos el problema en problemas de tamaño n sobre 2, ¿sí? O sea, dividimos el problema en dos, pero solamente entramos a uno de estos dos, ¿sí? Entonces solamente hacemos una llamada de tamaño n sobre 2, no hacemos dos, ¿sí? Bien, teniendo esta ecuación de recurrencia, vamos a ver entonces cuál es la complejidad. Para eso vamos a aplicar el teorema maestro que nos dice cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. ¿Quieren comentar por el chat, teniendo en cuenta esta ecuación de recurrencia, cuáles son los valores? Bien, 1, 2 y 0. Sí, como dice Claudia, A es 1 porque hacemos una sola llamada recursiva, B es 2 porque dividimos el problema en 2 y C es 0. No hay que confundirse con 1 porque muchas veces ves acá 1 y decís, bueno, C es 1, pero no, es 0 justamente porque esto es n a la 0, entonces el exponente es 0. ¿Sí? Bien, ¿esto qué nos dice? Bueno, vamos al teorema y lo que decimos es, bueno, el logaritmo en base B de A es mayor o menor o igual que C. Bueno, cuando comparamos, logaritmo en base 2 de 1 es 0. Entonces, logaritmo en base B de A es igual a C. Como son iguales, entramos al caso del medio. Y como entramos al caso del medio, la complejidad va a ser O de n a la C por logaritmo de n. Como C es 0, la complejidad va a terminar siendo log n. ¿Bien? Pasamos a otro caso, un toque más complejo, que es Stouch-Sort. ¿Sí? Es en definitiva un algoritmo que sigue de ordenamiento, que la verdad que no tiene mucho sentido, pero sirve para, como ejercicio de complejidad y teorema maestro. ¿Sí? Lo que hace este algoritmo es dividir el problema en problemas de tamaño 2/3. ¿Sí? Y después hacer 3 llamadas recursivas para cada uno de esos problemas, ¿sí? De tamaño 2/3. Si quisiéramos, por ejemplo, vamos al Kahoot, vamos a ver cómo andan. Bueno, Claudio pasó a Alan, Alan se fue para abajo. Vamos a otro Kahoot, dice cuál es la ecuación de recurrencia de Stouch-Sort. Acá está el algoritmo, que es el que está en la diapositiva. Les di un poco más de tiempo en este porque capaz hay como que prestar un poco más de atención. Si se fijan, se divide el tamaño de los problemas es de 2/3. Y bueno, acá se van haciendo 3 llamadas. Bueno, creo que 45 es la cantidad, o 46 debe ser más o menos la cantidad de personas que están haciendo el Kahoot. Ah, me sorprendieron, además. Sigue subiendo, bien. Eh, bueno, eh, bien. La mayoría respondió bien. Vamos a ver un poco la justificación de esto y eh, cómo quedaría la ecuación de recurrencia y cómo quedaría la complejidad. ¿Sí? Entonces tenemos este problema. Dividimos entonces, dijimos que tenemos 3 llamadas recursivas que se hacen y cada una de tamaño 2/3, ¿sí? 2/3 de n, porque dividimos el problema en problemas de tamaño 2/3, ¿sí? Entonces, vamos a tener 3 llamadas recursivas, entonces vamos a tener 3 por t de 2/3 por n, que este va a ser cada uno de estos 2/3, va a venir acá, y O de 1 justamente porque acá tenemos simplemente operaciones O de 1, que es, no sé, fijarse el caso base, este if, encontrar, dividir el problema en tercios, pero en definitiva es más o menos eso, ¿sí? Bien. ¿Y esto cuál sería el valor de A, cuál sería el valor de B y cuál sería el valor de C? ¿Quieren comentar en el chat?
Bien. Ok, acá hay un poco de... Manuel dice que es 3, 3 medios y 0. Gabriel y Claudia dicen que es 3, 2 tercios y 0. Bueno, 3 estamos seguros que es porque tenemos 3 llamadas. Pero cuando hablamos acá, decimos, dividimos el problema en problemas de tamaño 2 tercios n. Pero en realidad, el valor de b no es la cantidad el tamaño de los problemas, sino es la cantidad de problemas en los que lo dividimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos búsqueda binaria, b no era un medio, era 2, porque es el denominador. Entonces, en este caso, en el caso de Stushsort, es 3 medios, ¿sí? Como dijeron algunos. Pero es bastante confuso esto. Por eso está bueno el ejercicio este como para prestar atención a esas cosas. Bien, si hacemos la comparación del logaritmo en base b de a, lo comparamos con c, vamos a ver que el logaritmo en base b de a es 2,7 y c es 0, así que es mayor. Entonces, como es mayor, la complejidad va a terminar siendo o de n a la logaritmo en base b de a, que es o de n a la 2,7. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es medio tonta, no sé. ¿Por qué se divide en 2 tercios? ¿No sería en 1 tercio que dividen? Porque si lo agarrás al vectorcito o lo que fuere, lo dividís en 3 y entras en los 3. No sé si se me entiende. Sí, el tema es que si te fijas, acá cuando hacemos este t, lo que hace es, bueno, O sea, como que entra a dos partes iguales, digamos, 2 veces. El tema es que lo dividen en problemas de tamaño 2 tercios. Entonces, dice, bueno, acá se fija, estoy viendo más o menos cómo es el algoritmo. Acá se fija cuánto es 1 tercio del array, ¿sí? Y dice, bueno, voy desde el inicio hasta el fin menos 1 tercio. Es decir, acá tengo un problema de tamaño 2 tercios. Después dice, bueno, desde el inicio más 1 tercio hasta el fin. Entonces acá tengo un problema de tamaño 2 tercios, ¿sí? Y acá hace otra vez una llamada que es desde el inicio hasta el fin menos 1 tercio. Entonces, esta es otra llamada de tamaño 2 tercios. Entonces, no es que dividimos el problema en 3 problemas iguales, sino que lo dividimos en problemas de tamaño 2 tercios, ¿sí? Ok. Si, por ejemplo, si dividiéramos el problema en 3 partes iguales, ahí sí sería 1 tercio. Claro. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Perfecto. Si no hay dudas, pasamos entonces a esta otra diapo. ¿Se ve bien? Se ve chiquito, me parece. Vamos a agrandar un toque. Bien, acá, voy a achicar, ahí está. Estoy pasando a la parte de tiempos teóricos, gráficos comparativos, como para pasar un poco a la práctica todo esto que estamos viendo, ¿sí? Voy a agregar esto, sí. Bien. Acá, si se fijan, tenemos el comportamiento teórico de los distintos tiempos, en función de la cantidad de elementos. No sé si tenemos un problema de tamaño 0 y si tenemos un problema de tamaño 100. Si la complejidad del algoritmo es O de n cuadrado, si se fijan, fíjense cómo va aumentando. Ya si tenemos un problema de tamaño 100, el tiempo teórico es muchísimo más alto que para problemas de algoritmos que son n log n, n o log n, ¿sí? Prácticamente parecen constantes en comparación a n cuadrado. Si se fijan, si nosotros comentamos acá esta línea, y acá lo que estamos sacando es el caso de n cuadrado, lo que va a pasar es que va a pasar más o menos lo mismo, pero el que se va a ir mucho más alto va a ser el n log n. Entonces, en ese sentido es eso que decíamos que nos sirve para comparar algoritmos. Podemos ver qué tan malo es un algoritmo en función de otros, en función de cómo crece la función esta, la tendencia. Y de alguna manera también nos sirve para predecir, que era lo otro que habíamos dicho al principio de la clase que queríamos hacer,
que es, estamos acá, predigo, bueno, más o menos si tengo un problema de tamaño 100, ¿qué pinta va a tener n log n y qué pinta va a tener n log n? ¿Está bien? Nada, este gráfico es más que nada para eso, para poder entender y comparar, como verlo un poco más en concreto eso de que estábamos hablando, ¿sí? Bien. Y después, acá vamos a hacer otra comparativa, que es el análisis de tiempo de búsqueda lineal con búsqueda binaria. Bien, sabemos que búsqueda lineal es O de n, justamente porque es lineal, y búsqueda binaria es log n, pues lo vimos hace un ratito, ¿sí? Este es una búsqueda lineal implementada en Python y esta es una búsqueda binaria también implementada en Python, ¿sí? Y lo que hacemos acá, sí, ¿alguna duda? ¿Alguien habló? ¿O flashé? Creo que flashé. ¿Escuchando voces ya? Sí, no, y un viernes muy tarde, ya a las 8, ya estoy en cualquiera. Bien, lo que hacemos acá es, bueno, vamos haciendo llamadas a búsqueda lineal para arrays de distintos tamaños, ¿sí? Vamos probando, no sé, un array de tamaño 100, un array de tamaño 200 y así hasta 10.000. Y cada una de esas llamadas las hacemos 200 veces. Es decir, no sé, hacemos 200 búsquedas lineales para un array de tamaño 100. 200 búsquedas lineales para un array de tamaño 200. Y así sucesivamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando nosotros ejecutamos un algoritmo, una función en nuestra computadora, y las distintas veces que la ejecutamos pueden pasar 1000 cosas en la computadora y eso puede influir en el tiempo que tarda. Entonces lo que hacemos es, bueno, la llamamos 200 veces para asegurarnos de encontrar un promedio, ¿sí? Y lo mismo lo vamos a hacer con búsqueda binaria. Vamos a graficar esos tiempos, es decir, acá vamos a tener, en función de la cantidad de elementos, de 0 a 10.000, vamos a tener la complejidad o el tiempo que va tardando en segundos, tanto búsqueda binaria como búsqueda lineal. Y lo que hicimos también es graficar n y log n. Entonces acá vemos, por ejemplo, que son las complejidades teóricas, tanto de búsqueda binaria como de búsqueda lineal, ¿sí? Eh, ¿Qué onda búsqueda lineal? ¿Por qué parece exponencial o cuadrática? Va, parece cuadrática. en realidad, si te fijas, bueno, está claro que búsqueda lineal se ve mucho peor, si se fijan, por un problema de tamaño 10.000. Búsqueda lineal tarda, o al menos en mi computadora, tardó un poco más, bueno, tardó casi un segundo en general, mientras que búsqueda binaria tardó, no sé, 0 segundos o algo así. O sea, fue instantáneo. Eh, César, respondo a tu pregunta después de la clase, que creo que está más relacionada al, a lo de Stuxnet que vimos antes. Disculpame, Mati. Sí. Yo no entiendo. Búsqueda lineal. ¿No era no era ODN? Búsqueda lineal es ODN. Entonces, ODN no es un. O sea, Big O no es para cota superior. Sí. Y en este caso, la amarilla es, digamos, la línea, la curva amarilla es ODN, o sea, vendría a ser ODN, pero no lo veo como una cota Sí. superior. Es cierto, pero fíjate que la definición que dimos es que yo puedo multiplicar ese ODN por un C, tal que esa va a ser la cota superior. Ah, Entonces, ok. Podés si yo, encontrar otra pendiente, sí. si yo acá tuviera en lugar de graficar, en lugar de ODN o de, no sé, 2N, perdón, graficar a 2N, probablemente quede acotada superiormente. Pero lo importante acá es ver que la tendencia es más o menos lineal, si se fijan, de búsqueda lineal. Mientras que la tendencia de búsqueda binaria es mucho más baja. Cuando comparamos, el búsqueda binaria tarda mucho menos que búsqueda lineal. De hecho, si comento acá, búsqueda lineal, debería comentar esto. Vemos acá que esta es la tendencia, esta es
la curva teórica de log n y esta es la curva de búsqueda binaria. Si se fijan, se ajusta bastante bien y búsqueda binaria va bastante emparejada a la curva teórica, ¿sí? Entonces ahí podemos comparar eso que estábamos hablando un poco teóricamente de que tiene una tendencia lineal o tiene una tendencia logarítmica, acá lo podemos llevar un poco a la práctica. Acá dice, porque depende de qué tan pronto se encuentre. Ah, es viejo, perfecto, perdón. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No. Perfecto, bueno. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con selección, merge sort y quicksort. ¿Cuál es la complejidad de selección, de merge sort y de quicksort? ¿Alguien quiere comentarlo por el chat? En el ON, ¿de qué es? N cuadrado dicen, bien, de los dos, bien. Merge sort y quicksort son n log n, mientras que selección es n cuadrado. Bien, vamos a comparar ahora. Acá hacemos lo mismo, estamos haciendo merge sort, acá tenemos implementada selección y acá tenemos implementada quicksort. Y vamos a comparar en la práctica cuál es mejor, ¿sí? Che, estos Acá gráficos me hacen tenerle respeto en serio ahora a los algoritmos más eficientes, digamos. es que generalmente esto es como nos ayuda a entender que a medida que crece el problema, ¿qué tan mejor es tener algo que sea n log n sobre algo que sea n cuadrado, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, acá, esto es el mismo, hicimos lo mismo que para la comparación de búsqueda binaria y búsqueda lineal, de hacer varias corridas para un mismo tamaño. Y acá tenemos la comparación. Si se fijan, esta es selección, ¿sí? Esta es la curva práctica de selección y esta es la curva teórica, ¿sí? Que es este n cuadrado. Obviamente, para un problema ya de tamaño 3000, selección me tarda más o menos como 25 segundos, a medio minuto, mientras que quicksort y mergesort no tardan nada, o sea, tardan menos de 5 segundos, o sea, no sé, un segundo o algo por el estilo, ¿sí? Pero bueno, a ver, acá no llegamos a ver muy bien qué es mejor, si quicksort o mergesort, podemos acá comentarlo. Voy a hacer la llamada esta. Comento selección. Y está en el cuadrado. Vamos a ver si esto funciona. Ah, no, esto sería. ¿Qué pasa? Bueno, no sé qué rompí. Selección. Ah, ahora. Voy respondiendo la pregunta acá. Dice Gabriel, cuando te enfrentas a un problema real con miles de millones, es cuando de repente te da curiosidad la complejidad de los algoritmos que usás. Cuando la máquina tarda 5 minutos en cargar, te empiezas a preocupar. Sí, totalmente. Y sí, no era pregunta. No, voy leyendo el chat. Cuando veo cosas en el chat, trato de ir leyéndolas, como para no perderme nada. Pero sí, muchas veces es un poco de sentido común. O sea, si yo estoy resolviendo un problema que sé que va a tener, eh, que el n no va a ser nunca muy grande y no me voy a preocupar mucho por la complejidad, ¿sí? La verdad que me va a dar lo mismo. Pero si yo sé que mi problema va a poder escalar mucho, y ahí empezaría a prestar un poco más atención en la complejidad, ¿está bien? Porque o sea, si yo sé que voy a tener 3 elementos y da lo mismo. Si lo recorro todo, lo recorro una vez o lo que sea, ¿sí?
pero cuando el problema sé que puede llegar a escalar, ahí está bueno prestar atención a la complejidad. Bien, volviendo acá a la comparación, la verde es la curva teórica, Quicksort es esta, o sea, la que tardó menos, es Quicksort, y Mergesort está por acá por encima. Si se fijan, los dos se ajustan bastante bien a la curva teórica de n log n, y en este caso, simplemente porque la implementación que hicimos de Quicksort, por el motivo que sea, es mejor o es más rápida que la de Mergesort, pero esto no nos permite generalizar nada. La tendencia de los dos es la misma, ¿sí? No podemos decir que un algoritmo es mejor que otro, simplemente que en esta implementación es más rápida la de Quicksort que la de Mergesort. ¿Está bien? Claro, ese es el n más k, o sea, está desfasado nada más. Pero en definitiva es lo mismo. Acá María Belén dice, pero no es mejor por ser más rápida. Sí, en este caso Quicksort es más rápido, pero podría haber otra implementación de Quicksort que sea más lenta que Mergesort. En particular, en este caso sí va a ser mejor. Si yo voy a estar usando las dos implementaciones, y voy a elegir Quicksort en este caso. Pero podría ser mejor Mergesort. ¿Sí? Es simplemente un tema de esta implementación. No es algo que pueda generalizar teóricamente para el algoritmo en sí. El algoritmo, los dos, tienen la misma tendencia. ¿Sí? Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí, obvio. Porque viste que en una de las primeras diapositivas decías que tenías que elegir el peor caso. Sí. Y como Quicksort tiene el peor caso y es ese en el cuadrado, Sí. en este caso lo desestimamos, digamos. Decimos que es igual a n log n. Sí, es cierto. Porque es un caso El problema de Quicksort es que dependiendo de cómo elegimos el pivot, puede ser n log n o puede ser n cuadrado. El tema es que es un caso particular. Nosotros, justamente para eso, para la elección de pivot, elegimos el caso promedio, ¿sí? Y en el caso promedio es que, bueno, agarramos más o menos un elemento del medio, ¿sí? Quicksort se puede mejorar, se puede buscar una forma de mejorar para buscar el pivot de una forma un poco más inteligente y hacer lo que sea siempre en el n, ¿sí? Pero solamente por eso puede llegar a ser n cuadrado, si elegimos muy mal el pivot. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Volví a esta diapo, pero no quería volver a esta diapo. Tengo que buscar otra diapositiva que no sé dónde la tengo. Denme un segundo. Ya estoy de vuelta, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Perfecto. Bien. Encontré la diapo. Ah, no vimos los resultados del Kahoot. Vamos a ver los resultados, a ver quién ganó. Mientras, al podio. Me había olvidado. Claudio salió tercero. Esa persona salió segunda. Vamos a ver el primero. El Nova salió primero. Felicitaciones al Nova, que no sabemos quién es. Pero bueno, pasamos entonces a estas diapos, que es la comparación entre búsqueda lineal versus ordenar y hacer búsqueda binaria. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un array con muchos elementos y queremos buscar, no sé, por ejemplo, tenemos el padrón electoral, ¿sí? Ahora ya que hace poco fueron las elecciones, tenemos el padrón y queremos buscar padrones en ese padrón, ¿sí? Si yo voy a tener que buscar varios padrones, ¿qué me va a convenir? ¿Ordenar todos los padrones y hacer búsqueda binaria cada vez?
o me va a convenir hacer una búsqueda lineal cada vez e ir recorriéndolo uno por uno. Acá Franco Padrón dice que Padrón hay uno solo, y ese soy yo. Bueno, muy bien, Franco. Justo esta es tu clase. Bien. Depende de la cantidad de búsquedas que queremos hacer. Bien. Acá Gabriel dice que depende. Muy bien. Generalmente la respuesta correcta para todas estas preguntas es depende. Vamos a ver por qué. ¿Y de qué depende? Bueno, acá es justamente esto que venía hablando. ¿Qué me conviene si voy a hacer K-búsquedas sobre un vector desordenado? Hacer las K-búsquedas lineales o ordenar y hacer K-búsquedas binarias. Y la respuesta va a ser, como dice Gabriel, depende. Vamos a ver de qué depende. Uy, acá spoileé. La complejidad de ordenar es n log n, ¿sí? Cuando hablamos de la complejidad de un algoritmo, es siempre la mejor complejidad posible. Ordenar, la mejor forma posible de ordenar es en n log n, haciendo quicksort o merge sort, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la búsqueda binaria, ¿cuál es la complejidad? Lo vimos hace un rato. ¿Quieren comentar por el chat? Log n. Log n, muy bien. Vamos a tener que hacer K, porque vamos a hacer K búsquedas binarias, entonces la complejidad va a ser K log n. Y después tenemos por otro lado la complejidad de búsqueda lineal. ¿Cuál es la complejidad de búsqueda lineal? N. N. Y si tengo que hacer K búsquedas lineales, la complejidad va a ser K Claro. por N. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? ¿K por N o N log N más K por log N? Bueno, vamos a verlo. Pensemos primero en los casos, los extremos. Suponiendo entonces que K es muy chiquito. Suponemos entonces que tenemos que hacer, vamos a pensar los extremos. Vamos a tener un K muy grande o un K muy chiquito. El K muy chiquito, el mínimo que podemos tener es 1. ¿Qué pasa si queremos hacer una sola búsqueda? Si queremos hacer una sola búsqueda, la opción de ordenar y después hacer esa búsqueda va a terminar siendo n log n, que es la complejidad de ordenar, y después la complejidad de hacer la búsqueda binaria, que va a ser log n. ¿Sí? Entonces, la complejidad esta va a terminar siendo n log n más log n, mientras que la complejidad de simplemente hacer una búsqueda lineal va a ser 1 por n. Es decir, en este caso, ¿qué me conviene si voy a hacer una sola búsqueda? Búsqueda lineal. Búsqueda lineal. También se O sea, puede pensar, porque una cosa es leerlo una vez para buscar y otra cosa es ordenarlo y después leerlo una vez para buscar. Claro. Yo lo pienso como, si yo tengo que hacer una tarea que es muy costosa, ¿sí? O sea, tengo que hacer cualquier cosa que es muy costosa. Y tengo dos opciones. No sé, por ejemplo, voy a tener que buscar un montón de libros. Y me fijo, si los ordeno, después va a ser más fácil encontrarlos. Eso me sirve si voy a tener que buscar muchos libros. Si voy a tener que buscar un libro solo, capaz me conviene encontrar el libro ese y listo, ya está. Entonces, es un poco eso, un poco costo-beneficio. En este caso, como voy a tener que hacer una sola búsqueda, me conviene directamente buscar linealmente. Entonces, si K es chico, conviene solamente conviene hacer las K búsquedas lineales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si K es muy grande? Si K es tan grande que hace que N parezca ser una constante. ¿Sí? Esto es una forma poco formal de pensar esto, ¿sí? Pero imaginémonos que K es tan grande que hace que N sea una constante. Si N es una constante, entonces N por log N también va a ser una constante. Pues una constante por el logaritmo de una constante, esto va a ser una constante. ¿Sí? Y K por log N va a ser K por el logaritmo de una constante. ¿Sí? Del otro lado, vamos a tener K por N, que N es una constante. Entonces, si lo pensamos así, lo que va a pasar es que K por el logaritmo de una constante, esta constante se puede ir, pues es algo constante, y no lo tenemos en cuenta a la hora de pensar en complejidades, ¿sí? Pero tenemos K por una constante, por el logaritmo de la constante esta, o K por la constante, que va a ser menor. Y generalmente no, siempre el logaritmo es más chico
que el valor en sí mismo, ¿no? Es decir, el logaritmo de la constante va a ser menor que la constante. Entonces, lo que va a terminar conviniendo en este caso va a ser hacer el ordenamiento y después hacer las K-búsquedas. ¿Está bien? Bien. Ahora, lo que nos queda pensar es, bueno, ¿en qué momento pasa de convenir hacer la búsqueda lineal a hacer las búsquedas, el ordenamiento y la búsqueda binaria? ¿Sí? En algún momento va a tener que estar el cambio, ¿no? De qué me conviene. Entonces vamos a pensarlo, ¿cuándo pasa el punto S de medio? ¿Sí? Para eso vamos a igualar las dos variables. Si igualamos, pasamos el K para el otro lado, esta se va, acá queda dividiendo el K. Pasamos el log n para este lado y después volvemos a pasar todo, pasamos el K para acá y el n menos log n para este lado y nos termina quedando algo de este estilo, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es algo así. ¿Por qué hacemos algo así? Sí, matemáticas. ¿Por qué hacemos algo así? Porque siempre log n dividido a n, cuando n es muy grande, esto va a terminar tendiendo a 0, ¿sí? Porque todos estos pases fueron para que me quede K de un lado y una expresión del otro lado, ¿sí? Acá dividimos todo por n y llegamos a esto. Y esto lo que me dice es, esto va a terminar siendo muy chico. Si n crece, esto va a terminar siendo muy, muy chico porque el logaritmo de n sobre n va a tender prácticamente a 0. Entonces, en la práctica, este término me va a quedar logaritmo de n dividido a 1. Entonces, ¿cuándo va a ser el pase ese? Cuando k es igual al logaritmo de n. Entonces, si les pregunto ahora, ¿qué conviene más? Si hacer las k búsquedas lineales o las ordenar y después hacer k búsquedas binarias, ¿qué me van a decir? Perdón, no entendí. Acá es viernes, la clase es muy teórica y es muy tarde. O sea, a mí también me está costando. Sí, ya estamos pensando en después. Pero bien, vamos a tratar de llegar como podemos. ¿Qué estamos planteándonos ahora? Si nosotros tenemos un padrón electoral y vamos a tener que buscar en ese padrón padrones, las dos opciones que tenemos es, bueno, ordenamos el padrón y después hacemos cada una de las búsquedas con búsqueda binaria, o todas las búsquedas las hacemos linealmente. Habíamos dicho que si la cantidad de búsquedas que vamos a hacer es bajita, me va a convenir hacer las búsquedas lineales. Si voy a tener que hacer muchas búsquedas, me va a convenir ordenarlo una sola vez y después buscar con búsqueda binaria cada veces, ¿sí? Ahora, lo que estamos buscando ahora es entender cuándo me pasa de convenir hacer las K búsquedas lineales a hacer ordenar y las K búsquedas binarias. Lo que llegamos acá es que conviene si K es, a partir de que K es mayor a log n, ¿sí? Me empieza a convenir hacer ordenar y hacer las búsquedas binarias. ¿Está bien? Eh, entonces, como dice Felipe, depende de K y de N, pero en particular, a partir de que K es mayor a log de N, ahí me empieza a convenir ordenar. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos esto? Eso es lo que comentó Claudia al final del chat. Es justamente eso. Bien. Entonces, vamos a verlo ahora en un gráfico. Pasamos otra vez a donde lo tengo. Acá. Y vamos a ver gráficamente, ¿sí? Acá lo que hacemos es, bueno, una búsqueda lineal, acá hacemos búsqueda binaria. ¿Y qué pasa si hacemos más de una búsqueda? Hacemos K búsquedas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un padrón de 600.000 padrones, ¿sí? Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, tenemos acá. A ver. Em,
Bien. Tenemos acá en el eje X la cantidad de búsquedas que vamos haciendo y en el eje Y el tiempo que tarda. Y después tenemos acá el caso de hacer en azul, el caso de ordenar y hacer las búsquedas binarias, y en el caso rojo, el caso de hacer las búsquedas lineales. Si se fijan, a medida que es lo que veníamos diciendo. Al principio, cuando hacemos pocas búsquedas, ¿sí? Me va a convenir hacer la búsqueda lineal, ¿sí? Pero a medida que voy haciendo mayor cantidad de búsquedas, pasa a convenirme hacer búsquedas binarias, ¿sí? Es exactamente lo que estábamos viendo teóricamente hace un ratito. Y este punto, claro, si se fijan, estamos hablando de un padrón de 600.000 elementos, o sea, un array de 600.000 elementos, y ya con hacer 10 búsquedas, ya me empieza a convenir hacer búsqueda binaria, ordenar y hacer búsqueda binaria, ¿sí? O sea, ordenar es un poco más costoso, pero después estamos haciendo búsqueda binaria, ¿está bien? Entonces, que hacer búsqueda binaria es mucho menos costoso que hacer búsqueda lineal. Entonces, es un balance, sí. Al principio hago búsqueda, tengo que ordenar, pero después el trabajo va a ser mucho más simple. ¿Y cuál es el valor este? Como dice acá Claudia, es logaritmo de 600.000, que si lo grafico, es más o menos, fíjense, está muy cerca del cruce este, ¿sí? Es decir, el valor ese teórico que encontramos nosotros, que es más o menos cuando empieza a convenir una cosa, me empieza a convenir ordenar y después hacer la búsqueda binaria a partir del logaritmo, acá empieza a tener un sentido de verdad. O sea, en la práctica teníamos razón cuando decíamos eso, porque si se fijan, la intersección está muy cerquita del logaritmo ese, ¿sí? Y el logaritmo o sea, achica mucho las cosas. O sea, por ejemplo, tenemos 600.000 y el logaritmo de 600.000 es casi 5. Entonces, eh, es en casi todos los casos, o sea, ya si tengo que hacer muchas búsquedas, siempre me va a convenir ordenar y hacer las búsquedas, ¿sí? Bien, creo que no me quedó nada para comentar. Eh, ¿Hay alguna duda hasta acá? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Acá Claudia dice, ¿hay en algún lado modelos de parciales? Hay modelos de parciales. Eh, la verdad que no estoy seguro si los tenemos subidos a algún lado nosotros, pero existen los modelos de parciales. O sea, me parece que tenemos subidos algunos. Eh, bien, si no los pueden encontrar por otros medios. Cuando solo sabíamos n cuadrado, no se entendía tan simple, pero ahora se entiende. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra duda? Había dejado una pregunta. Creo que ya estamos para dejar de grabar. Me voy a conectar. Ah, ¿estás en Google Meet 4?